al estudio para continuar abordando el tema, la periodista Ivonne Deulofeo con la próxima ronda de preguntas. Sí, muy buenas noches a los televidentes y a los presentes en el estudio. Ahorita el compañero Homero se refería precisamente a agencias de prensa que enfocan el tema como si fuera la primera vez que los cubanos van a viajar. Realmente esta encuesta ha sido un ejemplo del conocimiento que tienen las cubanos y los cubanos de dónde están realmente estas regulaciones, estas restricciones más bien, y dónde ha estado siempre esta agresión ante cada momento en que Cuba ha querido, y así lo ha querido siempre, la emigración segura, ordenada y legal. O sea, cada vez que estos cubanos han hablado, hay un conocimiento de fondo muy profundo, porque el tema además es muy sensible para la familia cubana. ¿Qué impacto? Y mi pregunta va dirigida a Joana, ¿qué impacto han tenido estas regulaciones que se le ha hecho a la ley migratoria en el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, buenas noches a los panelistas y a los televidentes. Es una pregunta muy interesante porque el gobierno de Estados Unidos realmente reaccionó en pocas horas al anuncio del decreto 302. Y la reacción de alguna manera es coherente con la manipulación que históricamente Estados Unidos ha realizado de todos los temas migratorios, del movimiento migratorio entre Cuba y Estados Unidos con fines políticos. Reaccionaron dos voceros, el vocero para el hemisferio occidental, William Austin, y también hubo declaraciones el mismo día de la vocera principal del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ambos con una respuesta muy fría. Estados Unidos lleva tantos años criticando, entre otros temas, la existencia del permiso de salida, que de alguna manera muy tímidamente dieron la bienvenida para rápidamente proceder a cuestionar, tergiversar su alcance y aclarar que no tenían mucha más información para evitar reconocer el significado de la medida y sobre todo, como decías tú misma, no reconocer que el movimiento migratorio de los cubanos hacia el exterior era, incluso antes de la eliminación del permiso de salida, mucho más normal que el que ellos les gustaría admitir. El señor Austin dijo que los cubanos que temían un flujo, un incremento en el flujo migratorio, y además se apresuró a aclarar que para ir a Estados Unidos los cubanos seguirán necesitando visas. Y además, de una cosa que nos resulta asombrosa e interesante, aclaró que esperaban que los demás países de la región, terceros países a los que pudieran viajar los cubanos, además de Estados Unidos, también siguieran estableciendo los mecanismos de visado para los cubanos, en lo que para algunos constituye un mensaje ya de enseñar los dientes de que van a estar prestando atención a cuán amplio o riguroso se aplicarán por otros países, no solamente Estados Unidos. Lo interesante aquí, y yo no quisiera utilizar una palabra fuerte, pero sí que es una palabra, realmente hay un doble estándar en estas declaraciones, es que este señor no se refiere a que precisamente las leyes, el decreto ley que acaba de aprobar Cuba es un decreto que favorece la emigración legal y en general el movimiento legal de los cubanos y normal de los cubanos, abarata los costos de estas operaciones, como explicaba Homero hace un momento, y de alguna manera fortalece la opción del movimiento legal de los cubanos y por nada del mundo, como establece el decreto en su primer por cuanto, pone en duda el compromiso de Cuba, como decías tú misma, con la migración ordenada, segura y legal. Por último, quería mencionarles que cuando le preguntan a la otra vocera, Victoria Nuland, por su reacción, y ella dice, lógicamente un periodista le dice que va a hacer a Estados Unidos con aquellas medidas que Estados Unidos tiene, que de alguna manera otorgan admisión automática a los Estados Unidos, a los cubanos que llegan por vías irregulares o no legales. Y ella dice, nosotros no prevemos ningún cambio en nuestras, lo voy a citar textualmente, yo no creo que vaya a haber ningún cambio en, dicen, los libros de las leyes norteamericanas, es decir, en la letra de las leyes norteamericanas, pero después dice, le pedimos y urgimos a las familias cubanas que utilicen las vías legales para la reunificación y otros mecanismos de migración que están en vigor, y también le manden mensaje a terceros países diciéndole que esperan que los países sigan siendo firmes. Esto es muy simpático. Es decir, Estados Unidos le está pidiendo a otros que hagan su trabajo. Es decir, yo establezco una política diferenciada de estímulo a la migración ilegal de Cuba, pero me pongo brava si otros países le otorgan visas legales a los cubanos, si eso significa que pudieran hacerles más fácil
el camino para llegar ilegalmente o presentarse en frontera en los Estados Unidos. Así que realmente de alguna manera habría que decir que la respuesta de Estados Unidos es coherente con toda la manipulación que en general desde el 1 de enero del 59 Estados Unidos ha mantenido en este tema. Después pudiéramos ampliar con otros aspectos, pero eso es lo más importante. No, y creo que la propia vocera esta dijo que a partir de enero iban a observar el flujo. Sí, y dijeron que iban a estar observando el flujo. Sí, pero lo que resulta muy gracioso es que ellos es decir, tratan de pasarle la responsabilidad a Cuba, cuando Cuba sí cumple entre los dos que formamos parte de los acuerdos, tanto los del Comunicado Conjunto del 84 como los acuerdos del 94 y 95. Cuba ha cumplido con los acuerdos rigurosamente y los seguimos cumpliendo. Y gracias a esa labor de Cuba, a la labor de nuestras autoridades, a la labor del servicio de tropas guardafronteras de Cuba también, la labor de inmigración de Cuba y de todas las organizaciones en Cuba y del gobierno de Cuba, se ha limitado, prácticamente está controlado el canal marítimo ilegal. Y si existen todavía casos, compañeros, realmente no responde a las políticas de Cuba. Responde única y exclusivamente a que sigue vigente pies secos, pies mojados, sigue vigente la ley de ajuste cubano. Únicas para los cubanos, no existe nada parecido en cuanto a ese tipo de privilegios, que además, como les decía, constituyen un gran dolor de cabeza para Estados Unidos, porque realmente para ellos también es un problema que aparezcan, o por lo menos dicen eso, no lo solucionan por razones de nuevo políticas, de política electoral, de complacer a determinada facción, a determinado grupo político para que les alcancen los votos ahora que estamos en elecciones en Estados Unidos, para que no se les vaya a afectar, y todos los mitos esos que existen, porque en muchos casos ni siquiera se corresponden realmente ni con los intereses de la emigración, ni mucho menos con el interés nacional de Estados Unidos. Pero eso es lo que ocurre. Gracias, Joana, por tu intervención.